Desde mediados del siglo XIX, Chile y Argentina mantenían una disputa diplomática en torno al Canal del Beagle. En 1881 se firmó un tratado donde se establecieron los límites territoriales de la región. Chile no podía pretender acceso al Atlántico y Argentina al Pacífico. El documento contenía numerosas ambigüedades, producto de los escasos conocimientos geográficos de la época. Finalmente, en 1971, el dictador argentino general Alejandro Lanusse y el presidente chileno Salvador Allende firmaron un acuerdo de arbitraje, recurriendo al gobierno de Su Majestad Británica para solucionar el diferendo. Los primeros mapas argentinos mostraban un canal de Beagle que corría a lo largo de toda la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Posteriormente, una exploración de la Marina determinó que el verdadero canal torcía hacia el sur en la costa oriental de la isla Navarino. Entonces la Argentina cambió su posición y dijo: estas tres islas son nuestras, no son de Chile. Es cierto también que Chile reclamaba una pertenencia en términos de ocupación, ¿no? Y esto fue un argumento de peso que utilizó Chile para su reclamo. El 18 de abril de 1977, la reina británica Isabel II entregó a los diplomáticos de Argentina y Chile la ratificación del fallo de la Corte Arbitral en torno al Canal del Beagle. El laudo era favorable a Chile y reafirmaba la decisión del Tribunal Internacional de otorgarle al país trasandino la posesión de las islas Picton, Lennox y Nueva, y los derechos soberanos sobre la mitad meridional del Canal del Beagle e islas e islotes al sur hasta el Cabo de Hornos. El fallo otorgaba 6 meses de plazo para cumplir lo estipulado. La resolución materializaba las aspiraciones de Macera. Por un lado, utilizando la intransigencia de los generales de cuerpo, el almirante podría quebrar la unidad de poder de Videla. Por otro lado, el conflicto le permitiría reivindicar el diseño geopolítico nacionalista que durante la Revolución Libertadora de 1955 el almirante Isaac Rojas había impulsado para fortalecer el poder de la Armada. Macera, en su pretensión de diferenciarse de Videla, es el que empieza a tomar la voz cantante en cuanto a no aceptar la humillación de la mediación y haber perdido las islas y todo esto, y que había llegar a la última instancia, que era la vía armada, ¿no? A lo cual se van a sumar Menéndez y los demás como los principales promotores del conflicto. La dictadura militar había comprado en 1954 tanques de guerra para alta montaña a Austria. Lo que nosotros teníamos información que esa confrontación y más el tipo de tanques era con Chile. Esto nosotros lo sabíamos, incluso sabíamos que también se habían firmado los contratos en el Hotel Lancaster en París y que hubo unas grandes coimas para los militares de $5 millones. Mientras en los cimientos del régimen continuaban las luchas internas y el exterminio del pueblo argentino, en la superficie institucional, su representante máximo, Jorge Rafael Videla, trabajaba para construir una imagen de líder moderado frente a la sociedad y negociaba la salida económica y política del régimen con los Estados Unidos. Sin embargo, las conversaciones con Chile se desarrollaban en un clima de creciente escalada bélica. El gobierno argentino desea hacer conocer a la opinión pública nacional e internacional, a través de los medios de comunicación, la decisión que ha tomado acerca del laudo arbitral sobre la cuestión del Canal Beagle. El 25 de enero de 1978, acorralado por la presión interna, el gobierno argentino rechazó oficialmente el laudo arbitral y abogó por una solución bilateral entre las cancillerías. La decisión fue acompañada por una campaña de exaltación belicista en escuelas y medios de prensa. Sin embargo, Videla y Pinochet buscaban una estrategia que pudiera detener la guerra. El gobierno de Chile aceptó la propuesta argentina. El 20 de febrero de 1978, Videla viajó a la localidad chilena de Puerto Montt para entrevistarse con Pinochet. A su regreso, Videla enfrentó una reunión de mandos. Chile
estaba convencida de que no quería negociar, quería el fallo de La Haya. Argentina lo había desconocido, pero querían ese fallo y no tenían muchas ganas de someter eso a un nuevo arbitraje. Pinochet pide la palabra y lanza un discurso flamígero diciendo delante de toda la delegación argentina que si hay que luchar, vamos a luchar, y si arreglamos, arreglamos, y si no, vamos los tiros. Videla, que no era un hombre de muchas luces, no consigue reaccionar, no se da cuenta de lo que está pasando, digamos, a fondo, y se traga esa píldora terrible que le es fuertemente discriminada por Masera, hasta públicamente en algunos discursos, ¿no? Diciendo que, bueno, que había ido al pie ante el enemigo potencial. El 31 de julio de 1978, el teniente general Roberto Eduardo Viola asumió la conducción del ejército en la Junta Militar, quedando el almirante Armando Lambruschini al frente de la Armada y el brigadier general Omar Domingo Grafiña en la Fuerza Aérea. Sin embargo, la lógica del poder no se modificaba. Tanto Videla como Masera digitaban la política de sus armas a través de los representantes en la Junta. Bueno, Viola hizo una sociedad fundamental con Videla, por el cual él mantenía, digamos, la tropa alineada en apariencia con Videla. Y además estaba el pacto secreto de que era absolutamente el sucesor. A mediados de 1978, funcionarios de la Cancillería chilena advirtieron al gobierno norteamericano que las disputas en el seno del Estado argentino conducirían inexorablemente a un conflicto armado que podría extenderse a todo el continente. El 21 de noviembre de 1978, el gobierno de Chile anunció la finalización de las negociaciones bilaterales directas. Videla dirigió un mensaje por cadena nacional, destacando la vocación de paz del gobierno, aunque anunció que, llegado el caso, no dudaría en afirmar la soberanía argentina. Hace mucho tiempo que el país no centraba su preocupación, como ha ocurrido en estos últimos meses, en cuestiones que afectan directamente su soberanía, en términos que exigieron inmediatas y trascendentes decisiones. La solución final, adoptada a instancias de la reanudación de los acuerdos comerciales y políticos con los Estados Unidos, trajo como consecuencia la desmilitarización de la dictadura. Acabada la guerra sucia, los militares necesitaban una guerra limpia que les diera sentido y continuidad al proceso. Y bien, se había retirado el último simpatizante de fútbol, el último turista, empezaron a bajar las luces de la ciudad. Las prácticas de defensa civil, los cortes de luces. Se buscaba nuevamente crear un ambiente de conflicto y una conciencia en la población. Y eso empieza ahí mismo y dura hasta diciembre. La causa nacional ya había sido el Mundial, otra causa nacional era este conflicto con Chile, que del otro lado era exactamente igual alimentado y exactamente igual utilizado, es decir, era conveniente a ambos países, ¿no? Particularmente en el frente interno. Entre septiembre y diciembre de 1978, la inteligencia de la Marina, bajo la supervisión personal del almirante retirado Emilio Eduardo Masera, diagramó el operativo Soberanía. El plan contemplaba la ocupación de las islas adyacentes al Beagle, las islas en litigio y la invasión del territorio chileno a través de la frontera entre ambos países. El ejército invadiría Chile a la altura de Neuquén, en el paso cordillerano Puyehue, buscando como principal objetivo militar la partición estratégica de su enemigo. Ciudades como Santiago o Valparaíso serían ocupadas por la Fuerza Aérea. Bueno, Masera participaba junto con los duros de la idea de que este régimen se mantenía si seguía la militarización. Yo creo que estos dos factores lo unen a los más salvajes del ejército que querían la guerra. Y bueno, empieza toda esa marea de rumores crecientes, incidentes de frontera, que bueno, Videla no los podía soportar porque tenía la guerra anticomunista como número 1, pero estaba decididamente en contra. Porque además
participaba de las críticas de Martínez de Oz al gasto militar, que estaba ya creciendo de una manera exponencial y que podía llegar a desmadrar el plan económico. Videla y Pinochet avanzaban hacia el conflicto armado manejando las fuerzas internas en litigio, cautelosos de no exponer demasiado sus espacios dentro del ejército. Hacía meses que los dictadores mantenían una correspondencia secreta para encontrar una solución diplomática definitiva. Videla propuso recurrir a los históricos aliados de su régimen, los Estados Unidos y la Iglesia, más precisamente el Vaticano. El pedido fue un acuerdo entre los dos países, ¿no? Simplemente la recurrencia de dos estados a una instancia superior y la presunción de que esa intervención no podía ser objetada por nadie, ¿no? I sensed that the Argentine and the Chilean military were almost colluding with each other to gain the attention of the U.S. government and to try to shake our commitment to human rights, challenging us to answer the question, which do you care more about, human rights or peace? So I came up with an idea, and I suggested to Dr. Brzezinski, who was National Security Advisor to Carter, that maybe this was the season to give this challenge to the Pope. I do know that once we made this decision and put the Pope in front, it became impossible for all three militaries to say no. Videla tenía, más allá de sí mismo y de los pactos que tenía con sus colegas, un solo jefe político, que era el Papa. Y él entonces, Videla, se transforma en el verdadero representante del Vaticano en la Junta Militar. Mientras Videla solicitaba ayuda al cardenal Primatesta, al embajador de los Estados Unidos, Raúl Castro, y al nuncio apostólico en Argentina, Monseñor Pío Lagui, para que intercedieran ante el Vaticano, los altos mandos argentinos daban la instrucción de movilizar las tropas. Los primeros días de diciembre, la flota argentina, comandada por el portaaviones ligero 25 de Mayo, zarpó de Puerto Belgrano tomando posición al este del Cabo de Hornos. La mayor parte de la jerarquía militar en el ejército, los comandantes de cuerpo, estaban a favor del conflicto con Chile. Menéndez desde Córdoba, Galtieri mismo, Suárez Mason, están todos disparados hacia esa guerra. Un vicario castrense dice en Puerto Belgrano que él sabe que en caso de que Argentina lo necesite, sus soldados están dispuestos a morir. Hay una especie de brutalidad belicista que la expresa Menéndez, que mañana quiero estar lavándome las bolas en el Pacífico, dice. Entonces toda esa cosa, toda esa imaginería militar un poco esperpéntica, tan altisonante, está como a punto de corporizarse. El gobierno de Chile estableció el racionamiento de los servicios básicos y los refugios antiaéreos en las principales ciudades del país. El general Pinochet ordenó resistir el ataque inicial, conquistar la mayor extensión de territorio argentino en la contraofensiva, ejecutar las acciones de sabotaje y sembrar el pánico entre la población civil. En el frente, los soldados de ambos países construían trincheras entre la nieve, donde dormían y comían esperando la guerra. De los dos lados había movilización de tropas, sí, de los dos lados. El que adopta una actitud estratégica ofensiva lleva el peso de las acciones. Chile tenía mejores condiciones porque adoptaba una posición estratégica defensiva. Bueno, yo hice la conscripción en el año 1978, se dejó la clase anterior adentro y a la clase recién incorporada se la envió esencialmente a lugares de frontera donde había oscurecimientos en las ciudades, los hospitales camuflados, bueno, todo un preparativo bélico y una sensación de que la guerra era inminente, ¿no? Yo llegué a ver un apagón en Avenida del Libertador a través de las ventanas del campo de concentración y realmente presentíamos un clima de guerra, ¿no? La posibilidad de una guerra y no sabíamos muy bien qué efecto iba a tener eso sobre la estructura represiva. Lo primero que supimos, que nos contó unos compañeros chilenos,
es que habían mandado trenes con cajones, que entonces iban a aprovechar para mandar muchos desaparecidos, eso es lo que decían, y te daban media medalla. Me acuerdo un médico naval que me dijo, pero estos están locos, es decir, me mandan al sur, pero con varios miles de estas bolsas. Es decir, ¿qué es lo que piensan hacer? Entonces, recuerdo haber preguntado, pero ¿de dónde viene la orden? Dice, la orden está en todas partes, viene de arriba, viene de los costados, ellos quieren ir a una guerra. El 11 de diciembre de 1978, el canciller chileno, Hernán Cubillos, arribó al aeropuerto de Ezeiza. Su objetivo era negociar con su par argentino, Carlos Washington Pastor, la posibilidad de una mediación. Pastor y Cubillos coincidieron en solicitar al Papa Juan Pablo II como mediador y continuar con las negociaciones bilaterales bajo su autoridad. Pero una vez más la negociación fracasó. Era la ruptura. No puedo adelantarles absolutamente nada. Apenas tenga realmente una novedad, yo los voy a convocar sin esperar que ustedes me busquen. Una sola apreciación, es optimista. No puedo decirle absolutamente nada. Su personal, sí. Las ciudades más importantes de Argentina sufrían una intensa actividad financiera que amenazaba con transformarse en corrida bancaria. Se racionalizaba el combustible y circulaban rumores sobre una posible renuncia de Videla. Esas amenazas de renuncia le sirven para forzar una situación de mantenerse en el poder y no de declarar la guerra inmediatamente, pero él sabe que no tiene mucho espacio, los otros se están moviendo y lo van a pasar por encima, ¿no? El 14 de diciembre de 1978, Jorge Rafael Videla se reunió con la Junta Militar. Tras algunas posiciones encontradas, se fijó el 20 de diciembre para el inicio del operativo Soberanía. El 15 de diciembre, Videla se entrevistó en la residencia de Olivos con el nuncio apostólico en Buenos Aires, Pío Lagui, y le confesó que no disponía de fuerza suficiente para detener los acontecimientos. Cuando lo llama Pío Lagui para pedirle la intervención del Vaticano, le dice, esto no es cuestión de semanas, es cuestión de días. Si van a mediar, juéguense fuerte ahora porque si no, llegamos tarde. El Papa llevaba un mes, no me acuerdo exactamente cuánto, pero muy poco. Toda la curia le dijo que no se metía, porque Argentina es muy complicada. Entretanto, 5.000 kilómetros hacia el sur, la flota de mar se acercaba a la zona de operaciones y los infantes se preparaban para entrar en acción. Y no había interlocutor, los militares no estaban dispuestos a hablar con nadie, ni a oír hablar de nada que no fuera que les entregaran las islas. La Junta Militar demostró una total inoperancia militar y obviamente inoperancia política también. La tarde del 19 de diciembre de 1978, las fuerzas chilenas advirtieron que un buque de la Armada Argentina había ingresado en el Canal del Beagle y ordenaron la destrucción de cualquier nave enemiga que se encontrara en territorio nacional. Sin embargo, las embarcaciones argentinas enfrentaban un temporal que dificultaba la navegación. La fuerza de la naturaleza había detenido el derramamiento de sangre de miles de soldados, abriendo la posibilidad de un último esfuerzo diplomático. A lo largo de la cordillera de los Andes, las unidades de ambos lados desplegadas en sus puestos de guardia improvisaban rústicos pesebres en vísperas de la Navidad. Las cancillerías transmitían mensajes desesperados a la Santa Sede en espera de un nuevo milagro. Hay nerviosismo, la reacción de los hombres es dispar. Un soldado vive momentos de incertidumbres ante la inminencia de la iniciación de las hostilidades. A través de los aparatos ideológicos del Estado, el gobierno militar argentino había logrado un respaldo social al conflicto. El jueves 21 de diciembre de 1978, el canciller chileno, Hernán Cubillos, reiteró las posiciones de su gobierno, mientras su par argentino, Carlos Washington Pastor, declaraba que no había más que decir y encomendaba el caso ante la ONU. Los informes de inteligencia militar chilena determinaban que la invasión a las islas se realizaría al día siguiente. En efecto, superados los problemas climáticos en el extremo austral del continente,
Videla había ordenado el ataque militar para el día 22, a las 10 de la noche. La Fuerza Aérea y el Ejército estuvieron alistados como para iniciar un conflicto. Mi rango en el Ejército en aquel entonces era teniente coronel. Movilicé una unidad de artillería, 500 hombres, y operaba en la zona sur, en un paso conocido como Puyehue. Dentro del gobierno argentino había una actitud que yo le llamo beligerante y de una imprudencia muy grande, ¿no? Había sectores que directamente querían ir a la guerra. Todo parece encaminarse hacia una guerra. Creo que después se toma conciencia en el gobierno que a todos les conviene y Videla también se suma a la campaña militar y realmente para diciembre del 78 se vive un clima bélico en Argentina, ¿no? La mañana del 22 de diciembre de 1978, la Junta Militar Argentina se reunió con el presidente Videla en el edificio Libertador. Mientras los militares deliberaban sobre la conveniencia de ejecutar las acciones programadas para esa misma noche, arribó un mensaje del Vaticano. El Papa Juan Pablo II instaba a no innovar en espera de su representante personal, que llegaría a Buenos Aires el día 26. Pero los buques navegaban hacia el objetivo y los soldados esperaban la orden de fuego. A esa altura de los acontecimientos no era fácil detener la guerra. Primatesta habla con el Papa directamente y le pide su intervención. Cuando yo fui me decían, ¿en qué se ha metido este hombre? Pero el Papa dijo, no, todo lo que se trate de derramamiento de sangre hay que impedirlo y yo voy a aceptar. Videla logra que el Papa acepte empezar a actuar, ¿no? Pero lo que pasaba es que Videla no mandaba sobre Menéndez ni sobre Suárez Mason, de manera que en realidad fue una medida desesperada de Videla por evitar la guerra. El jefe del ejército, Roberto Viola, debía enfrentar y convencer a la Marina y a los generales de los cuerpos regionales del ejército, que se encontraban movilizados en el frente. Finalmente, tras una ardua discusión en la que Videla amenazó con presentar su renuncia, la Junta decidió frenar la invasión. Horas más tarde, al entrevistarse con el general Roberto Viola, los generales de los cuerpos regionales, Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, comprobaron que la alianza entre las fuerzas había sido sellada. En esta oportunidad, los sectores opuestos a Videla no tenían más opción que renunciar a la guerra. Si el argentino hubiera ido a una guerra con Chile, hubiera adoptado una actitud estratégica ofensiva y hubiéramos sido declarados internacionalmente país agresor. Hubo necesidad por parte de Videla de frenar a los duros, porque no quería la mala fama que le podía dar, digamos, en un montón de frentes internacionales. La vocación de paz del pueblo chileno y la vocación de paz del pueblo argentino condicionaron también a los gobiernos a aceptar la mediación del Papa. A las 18:30 del 22 de diciembre de 1978, solo 3 horas y media antes del ataque, la Junta Militar Argentina aceptó la mediación papal y ordenó detener el operativo Soberanía. La directiva se transmitió en clave hacia los destacamentos del sur, pero debido a una falla en el sistema de comunicación, las unidades de Neuquén no recibieron la instrucción y comenzaron a desplazarse hacia la frontera. A las 20 horas, tropas avanzadas de la 10ª Brigada de Infantería habían penetrado en territorio chileno. Ahora, no dispararon de casualidad. No hubo muertos chilenos, pero totalmente de casualidad. Porque en un momento estaban acantonados a 5 kilómetros y después estaban ahí mismo, en la frontera con chilenos del otro lado. Helicópteros especialmente enviados para dar la contraorden lograron detener a los soldados. Finalmente, en víspera de Navidad, la guerra exterior se había evitado. Son conflictos armados para dividir a pueblos latinoamericanos. Y por eso me parece a mí que la mediación papal fue providencial en aquel momento, porque realmente hubiese sido sangre inocente derramada por causas que no la justificaban. La duda que me quedó después con los años era si realmente en el espíritu de lo que eran los jefes militares argentinos de ese momento estaba el choque final, ¿no? Porque en términos estrictamente militares,
Las Fuerzas Armadas de Chile, en términos de equipamiento y de adiestramiento, eran muy superiores a las argentinas. Y esto el Comando Militar Argentino no sabía. Las dos Fuerzas Armadas habían hecho juegos de guerra sobre el tablero durante décadas, ¿no? De modo que, en fin, hubiera sido un desatino mayor todavía que los que hubo. Los militares se dan cuenta políticamente, pese a su ceguera en este aspecto político, terminan por darse cuenta de que esta no va a ser una causa nacional que los va a favorecer. Para Videla significó, lo único que él puede llamar como triunfo político de su gestión fue haber parado la guerra con Chile, que además cumplía con dos objetivos: mantener el esquema económico por un lado y la guerra santa contra el comunismo internacional. Chile y Argentina están juntos y no conviene separar el bloque represivo del Cono Sur, que en ese momento funcionaban todos con la misma letra. Así que significa el único triunfo político de Videla ante las acechanzas de sus propios padres. Y para Macera, en ese momento, una derrota coyuntural, ¿no? La Marina igual se queda al acecho de otras cosas. Digamos, no es casual, sin el fracaso del tema Chile no se entiende Malvinas, ¿no? A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. Videla había conseguido frenar la resistencia interna dentro de las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, debía defender la política económica de Martínez de Hoz sin la represión ilegal como masa que amalgamara la cohesión militar. Detrás de la descomposición del Estado y de las tendencias contradictorias en el centro del poder criminal, una época llegaba a su fin. La sociedad argentina y la comunidad internacional comenzaba a despertar de una pesadilla. Los militares argentinos habían engendrado el régimen totalitario más dramático de la historia.